¿Cómo se puede aprender todo lo que se necesita saber en esta vida sin agotarse, sin perderse en el camino? Esa es la pregunta que nos convoca hoy. Y nos llega a través de una fuente muy particular. Una fábula, un cuento llamado Escuela del Bosque Eterno. El protagonista es un joven triceratops, 3 cuernos, y sus cuernos, según el texto, brillan con la luz de la verdad, la belleza y la bondad. Y sí, la imagen que nos inspira es justo ese dinosaurio amigable que tenemos en mente. Nuestra misión para hoy es desentrañar la sabiduría práctica que se esconde en esta historia, que bebe mucho de la filosofía oriental, para construir un método de aprendizaje. Y fíjate que es un método sorprendentemente robusto, porque aunque se presente como una fábula, lo que vamos a desglosar es un marco mental muy estructurado. La historia nos va a guiar por 4 estaciones de aprendizaje. Exploraremos conceptos como el Shoshin, o la mente de principiante, que es mucho más que solo ser humilde. También veremos el Shuhari, que es un modelo de 3 fases para dominar una habilidad, con raíces en las artes marciales japonesas. Luego el Mushin, la mente sin mente, que, la psicología moderna lo llama estado de flujo. Y todo esto está unido por un conjunto de 9 preguntas que actúan como una especie de brújula para el estudiante eterno. Suena fascinante. Bueno, pues empecemos el viaje donde lo hace el cuento, en el Valle de las Preguntas Vivas. 3 cuernos se encuentra con su primer maestro, un búho sabio, Don Nasruddin, junto a un río. Y Nasruddin le hace una pregunta que parece simple. ¿Qué ves cuando miras el agua? Nuestro joven Triceratops, pues, se asoma y da la respuesta obvia. Veo mi reflejo, maestro. Claro. Pero Nasruddin insiste. ¿Y qué más? 3 cuernos se esfuerza, mira más allá de su propia imagen y finalmente dice: veo las piedras del fondo, los peces que nadan, el reflejo de las nubes. Y ahí, en esa simple interacción, está el núcleo del primer concepto, Shoshin. La taza vacía. Exacto, la idea de la taza vacía. Nasruddin le explica que para aprender de verdad, no se puede mirar solo el propio reflejo, o sea, lo que ya creemos saber. Hay que ver todo lo que hay debajo y más allá. Pero el Shoshin no es solo una actitud pasiva de humildad, es una práctica activa. En el budismo zen, de donde viene el término, no se trata de esperar a que la taza se vacíe. Es la decisión consciente de vaciarla cada mañana, sin importar lo que aprendiste ayer. Entiendo. O sea que no es solo decir soy humilde, sino buscar activamente lo que no vemos. Es casi como combatir un sesgo cognitivo, ¿no? Justo. La tendencia a confirmar lo que ya creemos que sabemos. Exactamente. Es el antídoto perfecto contra el efecto Dunning-Kruger, donde la incompetencia nos impide ver nuestra propia incompetencia. Al adoptar el Shoshin, uno asume por defecto que hay piedras y peces bajo la superficie que no está viendo. Y esa postura te obliga a mirar más allá, a hacer mejores preguntas. Y aprender más rápido y con más profundidad, supongo. Por supuesto, es el fundamento de todo lo demás. Con esa primera lección, 3 cuernos y Nasruddin llegan a la primera estación, el jardín de las 3 fases. Aquí es donde se nos presenta el concepto de Shuhari a través de 3 animales. El primero es la hormiga copiadora. Sí. Representa la fase Shu, que significa obedecer o proteger. Esta hormiga sigue al pie de la letra un camino trazado, con una precisión casi robótica. No se desvía, no cuestiona, solo imita. A la perfección. Y es crucial no menospreciar esta etapa. En nuestra cultura, que valora tanto la innovación, la originalidad, a menudo vemos la imitación como algo negativo. Como poco creativo. Justo. Pero en el modelo Shuhari, que viene de artes marciales como el Aikido, esta fase es la más importante. Es donde se construyen los cimientos. Sin una imitación disciplinada de los fundamentos, cualquier intento de innovación va a ser frágil. Claro, no se puede deconstruir algo que nunca se construyó bien. Después de la hormiga, el cuento nos presenta el mapache adaptador. Él representa la fase Ha, desprenderse o romper. El mapache ya conoce perfectamente los caminos de la hormiga, pero ahora empieza a modificarlos. Encuentra atajos, busca mejoras, adapta la técnica a su propio estilo. Sí, ya no es una copia. Es una interpretación, pero basada en un dominio previo. Y esta es la fase más seductora, pero también la más peligrosa. ¿Por qué? Porque es fácil creer que por saber un par de atajos ya se domina el tema. Y es donde muchos estudiantes se estancan. La clave de la fase A
No es solo adaptar, sino entender profundamente por qué la adaptación funciona. Hay que haber sido una muy buena hormiga, entonces. Una hormiga muy diligente, para saber qué reglas se pueden doblar y cuáles son inquebrantables. Y finalmente está el águila trascendente que representa la fase Ri. Trascender o separarse. El águila ya no sigue caminos en la tierra, vuela libremente, crea sus propias rutas. Pero, y el cuento lo subraya, solo puede hacerlo porque tiene una comprensión internalizada de todos los caminos que aprendió a caminar primero. Exacto. Y esa es la advertencia clave que Nasruddin le da a Tres Cuernos. Muchos quieren volar como el águila sin antes caminar como la hormiga. Hay un gran peligro en querer ser el águila demasiado pronto, ¿no? Totalmente. Es un error que vemos en todas partes. En el mundo del software, por ejemplo, muchos ingenieros junior quieren ser el águila trascendente desde el primer día, diseñando arquitecturas complejas sin haber dominado los patrones básicos como la hormiga copiadora. Este modelo del Shuari es literalmente la base de los sistemas de mentoría en empresas como Toyota. Allí un aprendiz pasa años en la fase Shu, dominando el Toyota Way a la perfección, antes de que se le permita siquiera sugerir una mejora. La maestría nace del respeto por el proceso. Así es. ¡Qué conexión tan poderosa! Tras entender el Shuhari, llegan a la segunda estación, el puente de las 9 preguntas. Ahí los espera una tortuga anciana, Yemita la paciente. Para cruzar, Tres Cuernos debe adivinar cuántas preguntas se necesitan para crecer. Él recuerda las enseñanzas de su abuelo y responde: 9. El puente se ilumina con 9 escalones, cada uno con una pregunta grabada. A primera vista parecen un poco al azar. ¿Hay alguna lógica que las conecte? Absolutamente. No son preguntas sueltas, son un sistema operativo completo para el aprendizaje. Si las agrupamos, podemos ver que abordan 3 áreas clave: humildad y acción, proceso y adaptación, y profundización y propósito. Forman un ciclo que se retroalimenta. A ver, desglosémoslo. Las primeras que menciona el texto son ¿qué no sé y cómo puedo practicar esto hoy? ¿Esas encajarían en humildad y acción, supongo? Precisamente. La primera, ¿qué no sé, es la máxima expresión del Shoshin del que hablamos. Es una admisión radical de ignorancia que abre todas las puertas. Y la segunda, ¿cómo puedo practicar esto hoy?, es el ancla a la realidad. Evita que el aprendizaje se quede en lo teórico. Conecta la idea más abstracta con una acción concreta, inmediata. Es el puente entre el pensar y el hacer. Exacto. Luego hay preguntas como ¿a quién puedo imitar que lo hace mejor? Y ¿cómo puedo adaptarlo a mi naturaleza? Estas suenan directamente conectadas con el Shuhari. Sin duda. ¿A quién puedo imitar? Es la esencia de la fase Shu, la hormiga. Nos obliga a buscar modelos de excelencia. ¿Y cómo puedo adaptarlo a mi naturaleza? Es el corazón de la fase Ja, el mapache. Reconoce que el aprendizaje no es un molde único. No basta con copiar, hay que hacerlo propio, integrarlo. Ya las últimas preguntas parecen ir más allá, hacia el por qué. El texto menciona cómo puedo enseñar esto a otro. Y mi favorita, la número 8. ¿Qué belleza encuentro en este proceso? Esas son las preguntas de profundización y propósito. Fíjate, enseñar algo es la prueba de fuego del verdadero entendimiento. Te obliga a organizar tus ideas como no lo harías de otro modo. Y preguntar por la belleza conecta el aprendizaje con una motivación intrínseca, con el deleite. Transforma una tarea en una fuente de alegría. Pero la genialidad del sistema es la 9ª y última pregunta. ¿Cuál es? ¿Sigo siendo principiante en mi corazón? Ah, claro. Esta pregunta cierra el círculo y nos devuelve directamente al Shoshin. Es el mecanismo de reinicio del sistema. No importa cuán alto vueles como el águila, esta pregunta te obliga a aterrizar y a vaciar tu taza de nuevo. Es lo que garantiza que el aprendizaje sea, de hecho, eterno. Es un ciclo perfecto. Con estas herramientas, Tres Cuernos llega a la cueva del Mushin, la tercera estación. Allí conoce a Hachi, el perro sabio que juega con un ábaco de 9 cuentas. Y Hachi le explica que Mushin, la mente sin mente, es el estado en que la práctica es tan profunda que ya no hay diferencia entre quien actúa y la acción. Es esto lo que los atletas llaman estar en la zona. Es exactamente eso. La psicología moderna lo llama estado de flujo. Es ese momento mágico en que la habilidad y el desafío están en perfecto equilibrio. La acción se vuelve automática,
intuitiva, sin esfuerzo. Hachi lo demuestra moviendo las cuentas del ábaco a una velocidad increíble, pero con una expresión de paz total. Él no piensa en cada cuenta. Sus patas, tras miles de horas de práctica, simplemente saben el camino. Es casi como si el cerebro se apagara un poco. Pues, desde una perspectiva neurológica, es casi eso. La corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del juicio, del autoconsciente, se calma. Dejas de ser un observador de ti mismo y te fundes con la tarea. Pero justo cuando Tres Cuernos se siente más confiado, habiendo aprendido sobre Shoshin, Shuhari y Mushin, aparece el gran desafío. La cuarta estación es el encuentro con el tigre del ego, una criatura majestuosa, imponente, que le dice: «Ya sé mucho, ser principiante es para los débiles». Y esta es una trampa muy real, ¿no? Totalmente. Es el momento en que el conocimiento acumulado empieza a generar arrogancia. Y aquí es donde se pone a prueba todo lo anterior. El ego es el enemigo silencioso del Shoshin. Es la voz que dice: «Mi taza ya está llena». Y es la mejor taza de todas. La reacción instintiva, la que casi todos tendríamos, sería luchar contra el tigre. Intentar demostrarle que está equivocado. Pero eso es precisamente lo que el ego quiere. Y Tres Cuernos hace algo completamente inesperado. En lugar de pelear, se inclina ante el tigre y, usando la primera de las 9 preguntas, le dice: Maestro tigre, enséñame, porque aunque sé algo, seguro tú sabes lo que yo no sé que no sé. Es una solución brillante. Y psicológicamente muy astuta. El efecto es inmediato. El tigre, completamente desarmado por esa humildad radical, se transforma en un gatito juguetón. Es una lección potentísima. Muchísimo. Al ego no se le vence con una lucha de poder, porque se alimenta del conflicto. Se le disuelve abrazándolo con humildad. Al reconocer que siempre hay algo que no sabemos, el ego pierde toda su fuerza y se convierte en algo inofensivo. Con esa última y gran lección aprendida, llegan al final del viaje, la cima del monte del horizonte infinito. Nasruddin le pregunta a Tres Cuernos si ve el final del camino. Él mira y responde: «No, maestro. El horizonte sigue y sigue, infinitamente». Y ahí está la revelación final. Nasruddin le explica que eso es el Dao, el camino. El propósito no está en llegar, sino en el acto de caminar. Exactamente. Este concepto, el Dao o el Tao, es central en muchas filosofías orientales. La obsesión occidental con las metas, con los resultados, a menudo nos hace olvidar que la vida y el aprendizaje ocurren en el mientras tanto. El cuento nos invita a enamorarnos del proceso mismo, de cada paso, de cada error. La meta no es el final del camino, sino cada paso dado con presencia plena. Y en ese momento de comprensión, los 3 cuernos de Tres Cuernos brillan con más intensidad que nunca. El cuento dice que ahora representan los principios internalizados. La verdad es: siempre seré principiante. La belleza: cada error es una obra de arte en proceso. Y la bondad: aprendo para servir, no para presumir. Es el cierre de todo el viaje conceptual. Entonces, si tuviéramos que destilar la sabiduría de esta fábula en algo práctico, ¿cuáles serían las claves? Yo veo 3 ideas principales. La primera sería: vaciar la taza cada día, practicar activamente el Shoshin, preguntarse qué es lo que aún no se sabe. La segunda, sin duda, es recorrer las 3 fases con paciencia. Respetar el proceso del Shuhari, no saltarse pasos. Hay un tiempo para ser hormiga y copiar. Un tiempo para ser mapache y adaptar. Y solo entonces, si se ha hecho el trabajo, un tiempo para ser águila y crear. La paciencia con el proceso es fundamental y muy contraintuitiva en nuestro mundo acelerado. Y la tercera, diría yo, es disfrutar el camino sin obsesionarse con el final. Entender que el aprendizaje es un viaje continuo, el Dao. La verdadera magia está en el proceso. Y es crucial recordar que, aunque se presente como una fábula, este modelo es una herramienta mental increíblemente poderosa. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo cambiaría un proyecto si se revisaran esas 9 preguntas periódicamente? Claro. Si cada semana uno se preguntara: ¿a quién puedo imitar mejor esta semana? ¿Cómo puedo practicar esto hoy? ¿Sigo siendo principiante en mi corazón? El enfoque se volvería mucho más humilde. Y práctico, y en última instancia mucho más efectivo.
Sería pasar de un aprendizaje pasivo a uno deliberado y consciente. Absolutamente. El cuento, que está dedicado a un tal Santi, termina con una pregunta que creo que es la forma perfecta de cerrar nuestra exploración. De esas 9 claves para el estudiante eterno, de esas 9 luces en el puente del conocimiento, la pregunta que queda flotando es: ¿cuál de ellas ilumina con más fuerza el camino de aprendizaje que se está recorriendo hoy?